Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y hoy vamos a hablar sobre las alteraciones de la secreción gástrica, especificando sobre todo su fisiopatología y algunas consideraciones clínicas. Antes que nada, recordemos un poco desde el punto de vista fisiológico que el estómago tiene secreción de diversas sustancias. El ácido clorhídrico, los pepsinógenos, que son los precursores de la pepsina, el factor intrínseco, las glucoproteínas, el moco y moco, bicarbonato, gastrina. Y si te acuerdan, el estómago está constituido por diferentes partes desde el punto de vista anatómico: el fondo, el cuerpo, el antro, el píloro, que van a tener su importancia sobre todo cuando en ciertos tipos de úlceras se predispone más en uno o en otra parte. El control de la secreción del estómago, que es para la digestión sobre todo de proteínas, como ustedes ya saben, tiene factores neuronales y humorales. La secreción del llamado jugo gástrico es en forma continua en pequeña cantidad, pero tiene un ritmo circadiano que tiene un máximo a las 24 horas y un mínimo a las 7 horas. ¿Qué aumenta la secreción del estómago? Aumentan los alimentos, pero también la tensión emocional o el estrés. Entonces, estimula la secreción ácida del estómago por diferentes vías. La vía neuroendocrina, que tiene que ver con la acetilcolina, que tiene su receptor a través de su receptor muscarínico. La vía endocrina en sí, a través de la gastrina, con sus receptores, y la paracrina, que es la histamina, los receptores H2 de los mastocitos. Inhiben la secreción gástrica, la prostaglandina. La prostaglandina, sobre todo con los receptores de la prostaglandina E2, en la célula parietal inhiben la secreción gástrica. Y esta es lo que conocemos como la barrera de la mucosa gástrica. Sabemos que la secreción del estómago es sumamente ácida y la mucosa debe estar protegida contra esta agresión. Esta barrera debe resistir la agresión que significa el ácido clorhídrico, la pepsina y todas las sustancias que ingerimos en el estómago, e impide la difusión ácida hacia de la luz hacia el interior de la mucosa, lo que va a impedir su difusión del ion sodio desde el espacio intersticial a la gulus gástrica. Esta barrera está constituida, por un lado, por una secreción de moco y una barrera de bicarbonato. El pH de la secreción ácida es de 2 y el pH de la secreción a nivel de las células por este bicarbonato es de 7, lo cual va a proteger entonces a las células de este exceso de ion hidrógeno. La otra barrera, las células epiteliales, son muy importantes porque tienen una propiedad llamada restitución, que son la migración de las células epiteliales. Cuando una célula es lesionada, rápidamente migra otra célula para formar nuevamente esa capa de células epiteliales, y tiene una capacidad regenerativa de células muy importante a través de factores de crecimiento. La otra barrera muy importante es el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que rápidamente libera los hidrogeniones que pasan esta barrera y no se queda mucho tiempo en la submucosa. Y la prostaglandina, que tiene su efecto protector, aumentando la secreción de moco y aumentando también el flujo sanguíneo. Esta imagen que ustedes tienen en el libro de Harrison es un resumen de lo que son las barreras. La barrera de la gástrica,
y cuáles son los factores que regulan la secreción tanto nerviosa como hormonal. Entonces tenemos en conclusión, tenemos los hidrogeniones en la luz gástrica que hacen que su pH sea muy bajo, alrededor de 2. Tenemos la capa de moco y de bicarbonato que son producidas por las células, pero gracias a la prostaglandina. Tenemos esa capa epitelial que tiene la renovación de esta capa epitelial es muy rápida a través de los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento alfa o el factor de crecimiento insulina-like. Entonces, estas sustancias hacen que rápidamente se regenere la célula cuando son lesionadas por los hidrogeniones. Y la microcirculación, que es muy importante para que si pasa algunos hidrogeniones, rápidamente son sacados de la submucosa. Entonces, en el estómago y en el duodeno se producen un equilibrio, vamos a decir, entre los factores que agreden y los factores que protegen. Algunos factores que agreden serían factores endógenos como el AINES o el alcohol, el ácido y la pepsina, que son endógenos, la bilis, etcétera, cuando hay un reflujo el duodeno gástrico. Y esto nos encuentra con una primera línea de defensa, que es la barrera de moco y bicarbonato. Si sobrepasa esto, tenemos una segunda línea de defensa, que son los mecanismos de las células epiteliales, que hace una función de barrera de la membrana plasmática apical. Defensa celular, entonces, intrínseca y también expulsión de ácido. Y por último, la tercera línea de defensa sería la remoción mediada por el flujo sanguíneo de hidrogeniones que se ha retrodifundido y aporte energía. Podemos citar dos procesos que cursan con hipersecreción gástrica o más bien con lesiones gástricas, porque a veces no hay una hipersecreción, que es la enfermedad ulcerosa péptica, que son úlceras duodenales y gástricas, y las gastritis difusas. La diferencia es sobre todo que en la gastritis la lesión es superficial y suele ser difusa, y en la úlcera hay una pérdida de sustancia que vamos a ver más adelante. Hablemos un poquito de la gastritis. Podemos definir como una enfermedad inflamatoria, que puede ser aguda o crónica, de la mucosa gástrica. Está producida por factores exógenos o endógenos y van a producir síntomas de dispepsia, es decir, síntomas de alteraciones gástricas o intestinales de la digestión. Y puede ser atribuible a una enfermedad que se sospecha clínicamente, pero el diagnóstico definitivo siempre se hace por endoscopio, a través de la endoscopía, y si se quiere hacer un diagnóstico más preciso, a través de la biopsia de la mucosa, sobre todo para el diagnóstico de una infección a Helicobacter pylori, por ejemplo. La etiología de la gastritis es multifactorial y se debe a agresiones, ya sea de ciertos factores exógenos como el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vamos a ver a profundidad en unos minutos, y a otras infecciones también virales o bacterianas, a los antiinflamatorios no esteroideos, a ciertos irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, etc. Y ciertos factores endógenos como el ácido gástrico y la pepsina, el exceso de estas sustancias, la bilis cuando hay un reflujo duodenogástrico, el jugo pancreático también cuando hay un reflujo,
y ciertos casos patológicos como la urea muy elevada que nos produce una gastritis y algunas enfermedades inmunes. Entonces, para la gastritis depende del tiempo de exposición de la mucosa al factor o factores y de los daños que son causados en esta barrera gástrica. De acuerdo al tiempo podemos calificarlas en agudas y crónicas. La gastritis aguda normalmente cuando hacemos una endoscopía se ven presencia de necrosis en la mucosa con una gran reacción inflamatoria y en ocasiones hemorragia, ya sea hemorragias puntiformes y submucosa o hemorragias francas. Entonces es una inflamación generalizada de la mucosa y producida por algún tipo de irritante, pero sobre todo quiere decir que hay un deterioro de los mecanismos de protección del estómago. Pasa esos mecanismos de protección que vimos. Esta gastritis puede ser leve o hemorragia difusa, que a veces se deben de hacer hasta gastrectomía para salvar la vida del paciente. Podríamos clasificar las gastritis agudas, infección aguda por pylori, que es la más frecuente y lo veremos a continuación, u otras gastritis infecciosas, puede ser también bacterianas, pueden ser micobacterias, sífilis, micosis, etc. Y algunas gastritis que se deben a sustancias erosivas, como por ejemplo el estrés, el alcohol y ciertos medicamentos, sobre todo los AINES. La gastritis aguda, entonces, como inflamación aguda de la mucosa gástrica, es un fenómeno transitorio y puede ser, cuando se cura, hay una restitución completa de la mucosa, ninguna alteración. Como vimos, las erosivas como el alcohol, el AINES son las más frecuentes, y no erosiva, pero que puede tener algunas complicaciones, que es el Helicobacter pylori. También podemos clasificar a la gastritis desde el punto de vista clínico, como leve o severa cuando hay hemorragias. Hay un tipo especial de gastritis que se llama gastritis de estrés, o también a veces se convierten en úlceras de estrés, que implica un estrés severo a la mucosa gástrica con una insuficiente perfusión de la mucosa, lo cual nos va a dar una lesión que va a producir isquemia y necrosis. La hemorragia en este tipo de gastritis es difusa y extensa de cuerpo y fondo. Se debe a enfermedades que producen mucho estrés físico, como un trauma grave, quemaduras extensas, septicemias, lesiones intracraneales como los accidentes cerebrovasculares, etc., que son sumamente estresantes para el organismo. Y esto microscópicamente hay necrosis hemorrágica con ulceración, con gran infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y linfocitos. En cambio, la gastritis crónica tiene una infiltración de linfocitos y células plasmáticas, y en menor grado hay polimorfonucleares y eosinófilos. Puede ser una gastritis superficial, que es la fase inicial donde hay infiltración de las capas superficiales y hay una disminución del moco de barrera. Y puede ser una gastritis atrófica, que es un paso evolutivo donde hay inflamación de capas internas de la mucosa y destrucción de las glándulas. También esta gastritis atrófica puede evolucionar hacia una metaplasia intestinal, que se considera lesión premaligna. Las gastritis crónicas podemos clasificarlas en el tipo A, cuando es autoinmunitaria, predominantemente en el cuerpo gástrico.
Entre ellos está la anemia perniciosa, anticuerpos anticélulas parietales o anticuerpos antifactor intrínseco. El tipo B, que está relacionada más con el Helicobacter pylori, predominantemente en el antro gástrico. Y algunas gastritis que no son atróficas, como la ocasionada por el Helicobacter pylori o de reflujo, cuando hay un reflujo duodeno-gástrico. El tipo A no es tan frecuente y afecta principalmente el fondo y el cuerpo sin alterar el antro. De manera tradicional, esto se ve está vinculado con la anemia perniciosa, que ustedes ya saben es la anemia por déficit de absorción de vitamina B12 y que se debe a la presencia de anticuerpos circulantes contra las células parietales y el factor intrínseco. Por lo tanto, se denomina esto autoinmunitario. Esta gastritis crónica autoinmune, hay una destrucción prácticamente de las células gástricas, las células parietales. Al destruirse las células parietales, se produce una disminución del cloro y del ácido clorhídrico. Entonces, al haber una disminución del ácido clorhídrico, la gastrina se libera, porque recuerden que el ácido gástrico inhibe, cuando hay mucho ácido gástrico, inhibe por retroalimentación la liberación de gastrinas de las células G. Entonces, en esta gastritis crónica autoinmune hay aclorhidria, porque no se produce más ácido clorhídrico por la destrucción de las células G, pero tenemos hipergastrinemia por la falta de inhibición del ácido clorhídrico a la gastrina. Y el tipo B, que es de predominio antral, como vemos acá, que es la más frecuente de todas y se debe sobre todo a la infección por el Helicobacter pylori. Esta infección crónica del Helicobacter pylori puede evolucionar, como vamos a ver en unos ratos, hasta destrucción de la mucosa como crónica o a cáncer gástrico. Eso en cuanto a lo que llamamos inflamación de la mucosa gástrica. Veremos ahora lo que es la enfermedad ulcerosa péptica. La enfermedad ulcerosa péptica pueden ser úlceras gástricas y duodenales. Anatómicamente se debe a la ruptura de la mucosa que penetra hasta la muscular y mucosa. Entonces tiene un avance más que la simple inflamación de la mucosa. Hay una destrucción de esta mucosa y se forma un cráter a que llega a la musculares mucosa. Las úlceras crónicas pueden llegar a atravesar la submucosa y la muscular y la submucosa y en ocasiones producir perforaciones de estas úlceras. Entonces podríamos decir que cualquiera sea la causa que te produce la lesión de las células del epitelio gástrico, tienen que sobrepasar, vamos a decir, todas nuestras barreras. Primera línea de reparación, hay lesión de las células epiteliales, pero las células se reparan, hay una restitución de estas células. La segunda línea de reparación, bueno, hay restitución, pero también hay replicación celular. Cuando esta está sobrepasada, se forma una herida aguda, que serían las úlceras agudas, pero cuando la tercera línea de reparación es curación de esta herida que se formó, esta úlcera, formación de tejido de granulación, angiogénesis y remodelado de la membrana basal, y ya nos queda entonces la úlcera crónica. Este proceso puede ser lento
como puede ser rápido dependiendo de qué es lo que está lesionando las células epiteliales. Llamamos úlcera péptica, porque la úlcera péptica puede estar, que se debe al aumento de acidez, puede estar tanto en el duodeno como en el estómago o en partes del intestino, en el síndrome de Solinger-Erler, que en ocasiones se presenta y se ven úlceras pépticas a lo largo del tubo intestinal. Se produce entonces a cualquier nivel del tubo digestivo, pero lo más frecuente es la duodenal, cuando se encuentra en el duodeno, o gástrica. En cuanto a la úlcera gástrica, y la duodenal también, pero la gástrica específicamente, son los factores agresivos, o un aumento de los factores agresivos o una disminución de los defensivos. Entonces podemos decir que las úlceras se deben al desequilibrio entre los factores agresivos y los mecanismos de protección de la mucosa que vimos. Los factores agresivos pueden ser un aumento de la actividad acidopéptica por diferentes causas, a los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, y el Helicobacter pylori, que son los más frecuentes. Y los factores defensivos pueden ser que disminuyan, hay una disminución de mucus, hay una disminución de bicarbonato, disminución del flujo sanguíneo, de las prostaglandinas y también disminución del factor de crecimiento. Cuando esto se mantiene en equilibrio, la mucosa está intacta. Cuando disminuyen los factores defensivos o aumentan los agresivos, se produce la úlcera gastroduodenal. En cuanto a la úlcera gástrica, ustedes van a ver a profundidad esto cuando vean patología quirúrgica, pero vamos a dar algunas características de acuerdo a la ubicación de ellas, simplemente desde el punto de vista de fisiopatológico. En la cisura angular, que es la línea de separación mucosa auxíntica y antral, esta suele ser las úlceras más frecuentes y se asocia generalmente a gastritis crónica e hiposecreción gástrica. Las úlceras que se encuentran en el cuerpo, generalmente acompañada de una úlcera duodenal o pilórica, suele deberse a un Helicobacter pylori. Y en el antro gástrico, cuando se observa una úlcera en ese lugar, generalmente se deben a los antiinflamatorios no esteroideos y el alcohol. Los mecanismos de lesión siempre son las mismas, es decir, se produce primero una agresión a las células epiteliales, una regeneración, luego se sobrepasa la regeneración y se forma la úlcera. En cuanto a la úlcera duodenal, tiene algunas características específicas. La úlcera duodenal se ha identificado ciertos factores genéticos. Es decir, que cuando nacemos tenemos una predisposición genética a tener una hipersecreción de ácido. ¿Y por qué hay esa hipersecreción de ácido? Hay una hipersecreción ácida basal. Hay un aumento de la masa de células parietales. Por alguna razón genética tenemos un exceso de células parietales, lo que va a dar entonces un exceso de secreción ácida. También puede haber una hiperreactividad de las células parietales a la histamina, gastrina o a la comida en sí. O alteraciones de los mecanismos inhibitorios de la secreción ácida. Entonces, esto va a darnos como resultado una hipersecreción de ácido por cualquiera de estas causas y puede estar determinada genéticamente. Puede haber también una hipersecreción de pepsina o hay una alteración del vaciamiento gástrico. Hay un aumento del vaciamiento gástrico, más lo que hace que exista más ácido al duodeno y que este ácido no pueda ser totalmente inhibido por el bicarbonato pancreático, que es el que hace que normalmente se contraponga a la acidez gástrica.
También hay ciertos factores ambientales que aumentan la hipersecreción y que contribuyen, vamos a decir, a las úlceras duodenales. La dieta, sobre todo el alcohol y el tabaco. El tabaco lesiona la mucosa gastroduodenal por diferentes medios. Por un lado, estimula la secreción ácida, más ácido clorhídrico. Por otro lado, inhibe la secreción pancreática de bicarbonato, aumenta el reflujo duodeno-gástrico y disminuye la síntesis de prostaglandina. Entonces, por estas causas, el tabaco aumenta la propensión a una úlcera duodenal. Y en la úlcera duodenal se ha visto muchos factores psicológicos que producirían entonces una hipersecreción de pepsina, secreción ácida. Vamos a ver ahora al Helicobacter pylori, que es una de las, digamos que es la causa más frecuente en los últimos años, tanto de gastritis como de úlceras gástricas y duodenales. Ya hace más de 20 años que se encontró en una biopsia de una úlcera una bacteria gram negativa. Y fue muy raro porque las bacterias normalmente no sobreviven a la acidez del estómago. Pero esta bacteria, que fue aislada de la mucosa gástrica en primer lugar, cambió totalmente el tratamiento de las úlceras pépticas, que la mayoría de las veces eran asintomáticas, tratando de disminuir entonces la acidez gástrica. Y desde entonces la enfermedad ulcerosa es vista como una enfermedad, en principio, una enfermedad infecciosa, que si nosotros tratamos el Helicobacter podemos eliminar. ¿Cómo nos infectamos con el Helicobacter pylori? Normalmente el Helicobacter pylori se adquiere ya en la infancia. Es más frecuente en los países en desarrollo que en industrializados y está relacionado con la higiene y el factor socioeconómico, evidentemente. Entonces, si nosotros hacemos un esquema, aquí está la infancia y aquí está la edad adulta, vemos que ya en la infancia comemos, o sea, la transmisión es oral-oral, orogástrica o feco-oral. Se come generalmente con alimentos contaminados, no lavados o no cocidos, y esta, al llegar a la mucosa gástrica, hace una infección aguda. Esta infección aguda normalmente en la infancia. Luego, a medida que avanza en edad, esto puede prolongarse si no es eliminado rápidamente y tenemos una infección crónica. Y esta infección crónica pueden dar, como ustedes ven acá, gastritis, pueden dar una úlcera duodenal, puede dar una pangastritis no atrófica y a veces todo esto es asintomático. Y en algunos casos, cuando la gastritis atrófica en el cuerpo gástrico puede llevar a cáncer gástrico. Entonces es como una evolución a lo largo del tiempo. Los factores que influyen en la infección en el Helicobacter pylori son varios. Algunos dependen de la bacteria en sí, algunos dependen del hospedador, o sea, del paciente. Los factores de la bacteria podemos poner a consideración la estructura bacteriana, que es muy específica, las adhesinas y las porinas que tiene esta bacteria, como vamos a ver, y ciertas enzimas que son las que ocasionan las reacciones inflamatorias, como la ureasa, que produce el ambiente alcalino, y el VAC-A y CAD-A, que son enzimas que producen reacción inflamatoria y citólisis de las células. Y los factores del hospedador es si nuestro organismo es capaz de eliminar esta bacteria en un primer momento
Depende entonces si la duración dentro de nuestro organismo, como vimos la evolución de la infancia a la adultez, si no somos capaces, si el hospedador no es capaz de eliminar esta infección, se va a quedar y se va a cronificar. Hay una respuesta inflamatoria deficiente, o sea, suficiente para producir gastritis o a veces asintomático, como vimos. Y se discute todavía si hay un factor genético. Entonces, ya sea por agresiones de las bacterias o por déficit en la defensa del hospedador, me va a dar lugar a gastritis crónica, a úlcera péptica, a neoplasias tipo MAL, que significa los linfomas que no están en los nódulos linfáticos, y cáncer gástrico. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual esta bacteria puede dañar la mucosa del estómago? Por un lado, causa inflamación de la mucosa y migración de polimorfonucleares neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas, macrófagos. Es una verdadera reacción inflamatoria inmunológica. Por otro lado, esta bacteria evade la actividad bactericida del contenido gástrico en la mucosa. O sea que el ácido clorhídrico no lo mata porque tiene ciertos mecanismos de defensa. Y uno de sus mecanismos de defensa es la producción, tiene una enzima de ureasa que va a producir un ambiente microalcalino alrededor de la bacteria y también que se mueven muy rápidamente. O sea, la motilidad de este microorganismo hace que la infección persista. Y por último, los mecanismos de injuria e inflamación que produce están relacionadas con dos genes que tienen estas bacterias que se llaman BAC-A y CAP. Bien, entonces, el mecanismo es el siguiente. La bacteria que ingerimos a través de los alimentos que no se limpiaron bien, que están contaminados, esta bacteria va y se fija, vamos a decir, se ancla en la célula epitelial y empieza a producir su ureasa. Y la ureasa, ¿qué es lo que hace? Transforma la urea en CO2 y amoníaco. Entonces va a neutralizar los hidrógenos del ambiente. Entonces crea un microambiente alcalino a través de alrededor de las células de esta bacteria y empieza a proliferar. Y una vez que empieza a proliferar, se ponen como vamos a ver, se ponen en marcha los mecanismos de inflamación y destrucción de estas células y me va a producir o gastritis o úlcera. ¿Cómo se fija esta bacteria a la célula epitelial? Por unas adhesinas que tiene la bacteria, que tienen diferentes nombres, y no importa mucho si nos acordamos, pero sí sabemos que la bacteria viene y se fija a la superficie de la célula epitelial, lo que va a hacer que se mantenga en su hábitat y se quede fija allí. Esto, por un lado, previene la eliminación del pílore por parte del huésped por dos motivos. Por un lado, evita que el vaciamiento gástrico los elimine, entonces se queda fijo sobre la mucosa epitelial. Es como una adherencia. Y también a través de este pedestal de adherencia se transmiten las toxinas para lesionar las células. Las células son lesionadas por dos tipos de proteínas bacterianas, digámosle, que lo producen los genes de la bacteria en sí. Hay diferentes cepas. Se sabe que la cepa tipo 1 son capaces de secretar interleuquina 8, el cual es un mediador en la migración de neutrófilos y polimorfonucleares. Esta interleuquina 8 lo que va a hacer es atraer a los neutrófilos
en gran cantidad, ¿no?, para producir una reacción inflamatoria extensa en la submucosa. Y se vio que tiene mayor incidencia en las úlceras. La otra bacteria, entonces la VAC-A es una proteína que produce inflamación submucosa. La VAC-A causa mayor de la patogénesis de la úlcera. ¿Por qué? Porque es una citotoxina. Es una citotoxina que va a necrosar estas células de la mucosa del estómago, y va a formar ciertas vacuolas ácidas, secreción de exotoxinas, vacuolización de células epiteliales, entonces destrucción de las células, y es la formación del patogénesis. Se entiende muy bien cómo puede formar las úlceras. Otra de las proteínas bacterianas muy importante es la ureasa. La ureasa de este Helicobacter pylori hidroliza la urea en dióxido de carbono y amoníaco, permitiendo que el Helicobacter pylori sobreviva entonces en ese medio ácido. Ayuda a proteger a esta bacteria del medio ácido del estómago. Entonces hay como un micronicho alrededor de las bacterias que proliferan y lesionan la mucosa gástrica. Entonces, ¿por qué sobrevive el Helicobacter pylori en el estómago? Podemos resumir de la siguiente manera: porque hay la producción de amoníaco por activación de su propia ureasa, que neutraliza entonces la acidez del estómago y forma un nicho alcalino. Hay la presencia de un canal único de membrana que controla la cantidad de álcali producida y se activa en presencia de ácido. Hay neutralización del ácido gástrico, permitiendo la colonización de la bacteria en el estómago, y la adherencia a la célula epitelial defiende de la bacteria los mecanismos de defensa, por un lado, y del vaciamiento gástrico también evita que sea eliminado. Ahora, el Helicobacter pylori presenta entonces una enfermedad persistente. Y esta enfermedad persistente tiene dos ejes. Uno es que aumenta la secreción de ácido y otra es que produce inflamación. Aumenta la secreción de ácido porque hay una hipersecreción hace que haya una hipergastrinemia, y aumenta la respuesta de las células parietales a la gastrina, lo que va a hacer que aumente entonces la secreción de ácido clorhídrico. Y por otro lado hay una inflamación que ya vimos está ocasionada sobre todo por uno de los genes, que son el CAT-A, que produce respuesta inmunitaria. Hay producción de anticuerpos locales y sistémicos, hay una respuesta también celular inmune, pero a pesar de todo esto no se puede eliminar el Helicobacter pylori. ¿Cuáles son las consecuencias de una infección crónica de Helicobacter pylori? Entonces, hay ciertas patologías que acompañan a esta infección. No es solamente una inflamación de la mucosa, como sería una inflamación aguda por pylori. Cuando esto se cronifica, tenemos entonces varias consecuencias patológicas. Por un lado, puede ser que se queden simplemente en una gastritis antral crónica. Por otro lado, puede producirse una úlcera duodenal. Puede ser que la gastritis atrófica que predomina en el cuerpo gástrico se transforme en una úlcera gástrica. Puede ser también que esta úlcera se produzca lo que se llama metaplasia intestinal, una displasia y cáncer gástrico. Y lo más importante es que en ocasiones tanto la gastritis predominante antral
la pangastritis no atrófica o la gastritis atrófica pueden ser asintomáticas. Si nosotros logramos descubrir al Helicobacter pylori, debemos tratarlo, trata con antibióticos y otras sustancias para tratar de eliminar, porque si no, tenemos la posibilidad de que se produzcan dos tipos de cánceres. Uno es el linfoma mal, o sea, el linfoma fuera de los ganglios linfáticos, y otra es el cáncer gástrico, aparte de las úlceras duodenales y gástricas. Bien, unas pocas palabras de la gastritis y úlceras por los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son consumidos libremente por todos. Se venden en los supermercados, es venta libre en farmacia, se venden en los ómnibus, cualquiera tiene acceso y cualquiera de nosotros lo ha tomado automedicándose, ¿no? El trastorno que produce estos antiinflamatorios se basa en lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que los fosfolípidos de membrana a través de la fosfolipasa A2 va a formar el ácido araquidónico? Este ácido araquidónico, a su vez, a través de la COX-1, que se encuentra generalmente en estómago, riñones, plaquetas, endotelio, va a producir tromboxano, prostaglandina G1, GI1, GE2, que mantiene la integridad de la mucosa gástrica, también interviene en la agregación plaquetaria en la función renal. Y a través de la COX-2 va a producir las reacciones inflamatorias, o sea, el macrófago, leucocitos, endotelio, acción sobre estos puntos, van a producir la PGI2 y la E2 en la inflamación, mitogénesis, etc. Cuando nosotros tomamos un antiinflamatorio no esteroideo, lo que hacemos es inhibir la formación de prostaglandina. Inhibe entonces la producción tanto de COX-1 o COX-2. Existen ciertos antiinflamatorios que solo inhiben esto, entonces supuestamente no nos producirían lesiones de estómago, pero no es tan así. O sea que inhibiría solamente la inflamación, en cambio el efecto sobre el estómago estaría, o el riñón estaría mejor, pero a grandes dosis sigue teniendo el mismo efecto sobre el estómago o los riñones. Entonces, las prostaglandinas que son producidas en el estómago son preferentemente la E2, la I2 o la F2. Tiene como función, vamos a decir, proteger a la mucosa frente a las diversas agresiones como recién vimos, como es el alcohol, el ácido, la sal biliar y la aspirina. Produce el moco y produce bicarbonato y produce aumento de vasodilatación en la submucosa, todo lo cual nos ayuda a proteger la mucosa gastroduodenal. Entonces, ¿qué es lo que hace la prostaglandina? Por un lado, aumenta el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa. Por otro lado, previene la ruptura de la barrera de la mucosa gástrica, acelerando la proliferación celular, ya que acelera la restitución de las células. Por otro lado, estimula los procesos de transporte iónico celulares y la producción de monofosfato de adenosina cíclico. También la prostaglandina hace, por un lado, que la preservación de los compuestos sulfhidrilos en la mucosa gástrica, la estabilización de los lisosomas celulares y la estabilización de las membranas de la célula. De esta manera protege esa barrera, esa mucosa. Cuando nosotros inhibimos esta ciclooxigenasa, hay disminución de la producción de prostaglandina. Entonces va a haber una disminución de la secreción de moco y bicarbonato. Y también va a haber una disminución del flujo sanguíneo local, lo cual va a hacer que
exista el ácido gástrico que va a persistir, va a disminuir entonces en este caso las defensas y van a aumentar las agresiones. En resumen, podemos decir que como mecanismos en los cuales los antiinflamatorios no esteroideos producen la lesión de la mucosa, existen entonces una lesión tóxica directa que se ha visto en los últimos años, que va a hacer que captación de iones que va a hacer que se lesione esta mucosa. Por otro lado, hay un efecto endotelial. Al no haber prostaglandina, hay más estasis en la submucosa y va a haber isquemia. Y los efectos epiteliales, o sea que a causa de que no hay prostaglandina, va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, va a disminuir la secreción de moco, va a disminuir la secreción de bicarbonato. La secreción de fosfolípido activo de superficie también va a disminuir y la proliferación celular epitelial va a disminuir. Y todo esto va a hacer que se produzca lesiones a nivel de la mucosa, ya sea una inflamación o una úlcera. Bueno, esto es todo por el momento. Nos vemos en la clase de casos clínicos.